Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es José Roberto Briones Hernández. Soy administrador y parte de la fundación de Grupo Libertario Salamanca, que en conjunto con México Libertario estamos haciendo esta serie de actividades. En este caso, esta es la segunda sesión del seminario pensado para divulgar los principios del objetivismo y la obra de Ayn Rand. El día de hoy vamos a hablar y vamos a tocar el tema de la filosofía y la importancia de entender que la filosofía es inherente al ser humano, que no nos podemos desprender de ella, y la importancia de entender que sin filosofía, pues nada de lo que para nosotros tiene valor o es o no es, no podremos entenderlo como tal. ¿Por qué es importante la filosofía? La filosofía es la materia que estudia la relación del hombre con la realidad. Cualquier decisión que uno llega a tomar y toda pregunta en su totalidad parte de una base filosófica. Por ejemplo, ¿quién soy? ¿O qué soy? ¿O cómo lo sé? ¿Qué debo de hacer? ¿Es malo? ¿Es bueno? ¿Y cómo debo de actuar en consecuencia? La filosofía va guiando el comportamiento del ser humano durante toda su vida. Te dice si debes de ser licenciado o doctor, si te gusta más una chica o otra chica, o un chico o otro chico, o si debes comprar algo o ahorrar ese dinero para comprar algo en el futuro. La filosofía te dará todas las respuestas a tus preguntas y eso marca tu comportamiento cotidiano. Y entonces podemos decir que la filosofía es inherente al ser humano. Podemos decir que todos debemos de elegir nuestra filosofía de manera individual, pero también entender que en el proceso de selección, observación y análisis de distintos fenómenos de la realidad, existe la posibilidad de equivocarnos. El humano no es infalible a la equivocación. Y aquí podría haber una pregunta muy interesante. Por ejemplo, ¿el ser humano es bueno o es malo entonces? La respuesta creo que es ninguna de las dos. El ser humano no es omnisapiente y como no lo es, puede equivocarse y crear consecuencias. Lo que hará que esas decisiones y que esas consecuencias no atenten contra su propia existencia, ¿o sí? Esto será dependiendo, no si desde una base es bueno o malo, porque son valores subjetivos que van tomando forma en base a los valores que vas definiendo en una trayectoria de tu vida. En la filosofía que logres adoptar, que será la que en correlación a la realidad y a tus valores responderán a la pregunta si eres bueno o malo. Esto permite que el hombre vaya formando ciertos códigos de conducta. Entonces, si la filosofía es inherente al ser humano y el hombre no nace siendo bueno o malo, sino adquiriendo información de la realidad que le permite sacar conclusiones sobre el mismo comportamiento, y eso lleva a la adquisición de una filosofía que se verá reflejada en tus actos cotidianos por medio de la definición de códigos de conducta, como bien lo acabamos de mencionar. Podemos entonces llegar a entender por qué hay gobiernos y sistemas o filosofías, sistemas filosóficos que han actuado en contra de la misma humanidad, de la misma razón, de la misma lógica, valiéndose en muchos casos de las masas apasionadas que al final terminan siendo los más afectados, como si les hiciera feliz ser pisoteados, por ejemplo. Y aquí es donde está en realidad la pregunta más importante. ¿Cuál es la filosofía correcta que cada uno de nosotros tenemos que aceptar y en consecuencia entonces vivir y vivir de manera digna y sin atentar contra la misma razón y la misma supervivencia del ser humano? ¿Cuál puede ser la filosofía que me ayude mejor a comprender diferentes fenómenos sociales y el mismo curso de la vida? Esas preguntas solo pueden ser respondidas por la filosofía. Pero aquí puede ser que se presente un grave problema. El problema puede radicar entonces en que una moral, una ética, la manera en que decidimos que algo tiene validez o no, por ejemplo,
para nuestra subsistencia y para andar en un mundo que será el reflejo de la filosofía que cada uno de nosotros acepte desde el individuo como lo más razonable para guiar tu vida y sacar el mejor provecho de la existencia. Y como esto es así, y tomando en cuenta que la moral es individual y que cualquier síntoma de moral colectiva es totalmente inaceptable para todo objetivista, también el hombre está al acecho de filósofos que buscan todo lo contrario y que al mismo tiempo son la raíz de muchos de los grandes e importantes problemas sociales y conflictos mundiales en los cuales se comenzó por negar el axioma más importante de la vida misma, que es la ley de identidad. Lo vamos a ver a grandes rasgos más adelante. Pero entonces, aquí nos puede surgir otra pregunta. ¿Cómo podemos elegir nuestra filosofía? Y esta es una de las partes más fundamentales de este seminario. Tratar de formar una idea de los filtros que nosotros mismos podemos ir creando para analizar en qué creer, por ejemplo, qué defender y en base a qué debo de actuar en consecuencia. Y para ello, comenzaremos por definir algunos conceptos importantes y trataremos de hacer ver la importancia de definir conceptos como una manera de lenguaje que nos lleve a un mejor entendimiento. Me gustaría comenzar por platicarles una anécdota que me hizo entender la importancia del lenguaje para poder llegar a un entendimiento humano. Y parte de ese lenguaje es la definición de los conceptos. Desde que era pequeño me daba cuenta de una cosa y que siempre se me quedó grabada en la memoria. Entendía que había un gran error por el cual muchas personas no podían llegar al entendimiento, un entendimiento como sociedad. Y eso era que cada quien creaba definiciones diferentes de lo que uno quería decir y las discusiones entonces se tornaban agresivas hasta que al final llegaban a la conclusión de que se refería cada quien a una cosa diferente. O que a lo mejor estaban hablando de lo mismo, pero cada quien le estaba llamando de manera diferente. La importancia de los conceptos es eso, entender que es necesario que podamos definir los conceptos que utilizamos para tener un lenguaje, ya sea científico, filosófico o simplemente en la sociedad. El lenguaje es una parte fundamental para poder entender que no podemos estar desvirtuando las definiciones y acomodándolas a nuestros antojos, sin importar que no tuvieran relación con su definición conceptual real. Hay gente que aún así las utiliza y peor aún, que las defiende. Repito, aunque no tengan ninguna relación con la realidad y con su definición conceptual. Y el problema es que entonces el tema brinca de un lado a otro, como en la discusión en la que, de la que me acuerdo, donde había personas que estaban discutiendo al mismo tiempo. Uno decía una cosa, el otro decía la otra, y no pueden llegar a una conclusión porque los dos estaban hablando de cosas muchísimo, muy diferentes. Entonces el tema brinca de un lado a otro y no se puede aterrizar ningún punto. Recuerdo a esos maestros, por ejemplo, que discutían y yo me preguntaba, ¿cómo puedo entonces yo saber cuál de los dos tiene la razón? Si los dos dicen tener la razón, los dos dicen estar utilizando los conceptos adecuados, aparte son maestros. ¿Cómo puedo distinguir o deducir quién está en lo correcto? Pero aún más difícil la pregunta, ¿cómo puedo defenderme en un caso como ese, en donde razón parece no tener ningún dueño y únicamente ninguna definición como tal y no debes de demostrar nada, cada quien puede definir lo que quiera como quiere? Y entonces, ¿cómo puedo tener la razón? ¿Alguna vez, en alguna plática, en algún debate, en lo que sea? ¿O importa, por ejemplo, más quién suba más el volumen de la voz y intente callar al otro por medio del volumen de la voz? ¿O quién se aferre más a su postura de que tiene la razón, aunque no pueda defender, lo que no pueda demostrar que en sí, en verdad, tiene la razón?
¿O todos tenemos la razón? Aunque eso contradiga los hechos de sus propios fundamentos. ¿Cómo puedo defender mi filosofía si es que la tengo? Y si no la tengo, ¿en base a qué debe de ser construida tal filosofía? ¿Cómo puedo demostrar que otras filosofías carecen de algo que las fundamente? Y al final, ¿cuál filosofía debo de adoptar? Y si quiero que me la impongan, ¿o cómo puedo encontrarla? El primer concepto que me gustaría definir, y creo que sin este concepto no podríamos entender todo lo que después sigue, es el concepto de razón. ¿Qué es la razón? Y vamos a definir que la razón, o vamos a definir a la razón como la facultad que percibe, identifica e integra el material provisto por los sentidos. La razón integra las percepciones formadas desde lo abstracto y convierte conceptos desde el nivel de lo perceptivo hasta el nivel conceptual, a lo que percibes, y le vas dando una definición hasta que llegas al punto de conceptualizar la información y se convierte en un concepto. Por ejemplo, el concepto razón. El método que la razón utiliza en este proceso es la lógica. Y la lógica, es importante que entendamos esta definición. La lógica es el arte de identificación no contradictoria. Repito, la lógica es el arte de identificación no contradictoria. La razón es el único medio para adquirir el conocimiento y eso responde a la ley de identidad. La ley de identidad, que es uno de los axiomas más importantes que establecen las bases de la ciencia y de la filosofía, quiere decir que las cosas son lo que son o no son. Algo es lo que es porque es o no es. Pero bueno, ahora analicemos las bases de otras filosofías, por ejemplo, que niegan que como el material provisto por los sentidos y que creen que no hay una razón, que no podemos llegar a comprender la razón. Hay filosofías que proponen de manera directa o indirecta que la lógica no tiene nada que ver con la realidad. O sea, que la ley de identidad es inaplicable a la realidad. Por consiguiente, defiende la idea de que las cosas no son lo que son. Las cosas pueden ser y no al mismo tiempo, que la realidad está hecha de contradicciones. Ayn Rand explica que nuestro subconsciente es como una computadora que tiene como finalidad la integración de ideas. Y esa computadora es programada por medio de la mente consciente. Si usted falla en tener las convicciones firmes, su subconsciente será programado por el azar y usted entonces es regido por las ideas que ha aceptado pero sin conocerlas. Pero en un caso u otro, la computadora imprime cada día, a cada hora, en forma de emociones y juzga rápidamente todas las cosas que nos rodean de acuerdo con sus valores. Pero todo esto tiene coherencia si no hay contradicción en la misma idea y si no niego o esquivo a la razón como un axioma principal en la causa en la cual se debe de basar cualquier teoría. Somos como la computadora porque toda la información que nosotros vamos programando, la información que tenemos dentro de nuestra conciencia, la vamos programando por medio de conceptos, lo cual lo vamos a ver más adelante, lo cual nos permite ir generando una base de códigos para poder nosotros guiar nuestro comportamiento día con día. Decidí parar un poco en este concepto porque es importante que cuando se habla de temas específicos, o la misma vida diaria, nos demos cuenta de que la importancia de tener las mismas definiciones, los mismos conceptos, para llegar a un entendimiento es primordial.
Les voy a contar otra pequeña anécdota. Recuerdo que desde que tengo memoria me di cuenta de que la mayor parte de las personas le tienen miedo al tener que demostrar tener la razón. He visto cómo personas se llegan a sentir insultadas porque se les pide que demuestren de manera lógica, razonable, eh, de que están teniendo la razón, de que en efecto tienen la razón, de la información que constituye y fundamenta sus ideas y conceptos. Yo lo único que en determinados momentos hago es pedir eso, la información que constituye y fundamenta sus ideas. Y consiguientemente, poder entender dónde está el error de la falta de aprehensión de lo que quería alguien darme a entender. Creo que no debería de haber molestia al expresar y fundamentar una creencia o idea en algo. Creo que el problema es quienes simplemente se sienten inseguros de la información con la cual llenaron su computadora. Sorprendentemente hay personas que recurren a frases engañosas y tramposas como no tengo que demostrar nada, quizá no puedo demostrártelo, pero aún así no tienes la razón. La lógica, ni la filosofía, ni la ciencia puede estar segura de nada. Nadie puede estar seguro de nada. Lo raro sería preguntarse, entonces, si no podemos estar seguros de nada y no se puede llegar a la razón o a la verdad de alguna manera, ¿cómo es posible que alguien puede asegurar este tipo de cosas? Quiere decir que hay gente privilegiada por alguna fuerza extrema y externa, antinatural, extranormal, que le permite a él y a un grupo de personas adquirir conocimiento que nadie más puede llegar a alcanzar. Y si no es así, ¿cómo es entonces que el hombre adquiere su conocimiento? Hay que definir entonces conceptos y creo que otro de los conceptos importantes a definir es conocimiento. Conocimiento es una comprensión mental de un hecho o hechos de la realidad a la que se llega o bien por observación perceptual o bien por un proceso de razón basada en observaciones perceptuales, lo que se percibe. Y si recordamos que la realidad es lo que existe, lo irreal no existe, lo irreal es meramente esa negación de la existencia que es el contenido de una consecuencia humana cuando intenta abandonar la razón. La verdad es el reconocimiento de la realidad. La razón es el único medio de conocimiento del hombre. Es su único criterio de la verdad para poder llegar a entender si algo es verdad o falso. No hay una verdad, sino un conjunto de verdades. El concepto de verdad puede variar por diferentes cosas. Por ejemplo, podría ser la perspectiva desde donde se está mirando algo, podría ser el contexto desde donde se está analizando algo. Y son maneras en las cuales tú puedes llegar a decir que algo está cercano a la verdad o no. Y si nos estamos basando en la lógica, pues entonces la verdad es algo que no se va a contradecir, que es algo lógico, algo que no se contradice. Y la manera en contra de que podemos demostrar que algo es verdad, o más bien me gustaría reformular el cuestionamiento, sería, no es tan necesario el demostrar que algo es verdad, pero si analizamos qué es lo contrario a la verdad, sería lo falso. Y sí podemos demostrar que algo es falso. Entonces, para nosotros llegar a una verdad, tenemos que, las personas que dicen que algo no es verdad o que algo no tiene la razón, ellas son quienes deben de demostrar que algo es falso. O si yo quiero demostrar que algo es falso, recurrir a la información necesaria, coleccionar y ser parte de una serie de investigaciones que me lleven a adquirir el conocimiento, el mayor conocimiento necesario sobre un tema y que me permita defender una idea, una filosofía o una teoría
siendo contrastada al mismo tiempo, siendo intentada refutarse, y que al final de cuentas se mantenga firme, creo que eso sería lo más cercano a la verdad. Por eso cuando alguien dice tener la razón, obligatoriamente está hablando de que sus argumentos son lógicos o hasta el momento no ha podido ser refutado o contrastado o ha sido intentado ser contrastado, pero se ha mantenido eh, en su base. Entonces no podemos negar que algo que no ha sido contrastado, que no se ha podido contrastar, pues es falso o es un error. Yo creo que es importante comprender que lo importante de una teoría no es demostrar que algo es verdad. Yo quiero dejar algo muy claro en esto, sino demostrar que algo es falso, y eso nos lo va a dar la epistemología, que lo cual vamos a hablar en la siguiente sesión. Por lo tanto, es necesario entender la importancia de pedir y exigir que alguien que dice tener la razón o hablar con la verdad muestre cuáles son sus bases para las cuales llegó a esa conclusión. Otro término que es importante definir, porque de hecho ya lo estamos utilizando, es concepto. ¿Qué es un concepto? Un concepto es una integración mental de dos o más unidades que han sido aisladas a través de un proceso de abstracción y han sido unidas por una definición en específico. Organizando su material perceptual en conceptos y sus conceptos en otros conceptos cada vez más amplios, el hombre es capaz de captar y retener, identificar e integrar una cantidad ilimitada de conocimiento. Un conocimiento que se extiende más allá de los objetos concretos que puedan estar percibiendo en un momento dado. El objetivo principal de los conceptos y del lenguaje es proporcionarle al hombre un sistema cognitivo de clasificación y organización del conocimiento, de la información, el cual le permita adquirir más conocimiento en una escala ilimitada, lo que significa, para poder mantener en orden la mente humana y capacitarla para pensar. Las ideas abstractas son integraciones perceptuales que engloban un número ilimitado de concretos. Sin ideas abstractas no serías capaz de tratar con problemas concretos, específicos de la vida real. Estarías en una situación de un recién nacido, por ejemplo, para quien cada objeto es un fenómeno único y sin precedente alguno. La diferencia entre su estado mental y el tuyo radica en el número de integraciones conceptuales que tu mente ha realizado. Otros dos conceptos que me gustaría definir son felicidad y tristeza, qué es bueno y qué es malo, pero solo podemos definirlos si entendemos principalmente el concepto de valor y por qué es tan importante este concepto para el ser humano. Para desafiar la primicia básica de cualquier disciplina, hay que entender y hay que empezar por el principio, la ética. Tenemos que empezar preguntándonos, ¿qué son los valores? ¿Por qué los necesita el hombre? Y para eso vamos a definir el concepto de valor. Valor es lo que uno actúa para obtener o conservar algo. Valor presupone una respuesta a la pregunta de valor para quién y para qué. Valor presupone un criterio, un objetivo y la necesidad de acción frente a una alternativa. Donde no hay alternativas, no es posible los valores. No hay valores posibles. El concepto de valor es genéticamente dependiente y derivado del concepto vida. Hablar de valor como algo aparte de la vida es peor que una contradicción en términos. Solo el concepto de vida hace posible el concepto de valor. Otro concepto importante que tenemos que definir, y aparte importante e interesante, porque muchas veces los utilizamos y no tenemos como bien definido el concepto como tal,
El siguiente concepto es felicidad. ¿Qué es felicidad? Y la felicidad es ese estado de conciencia que procede del logro de los propios valores. Si un hombre valora el trabajo productivo, su felicidad es la medida de su valor, de su éxito, en servicio de su propia vida. Pero si un hombre valora la destrucción, como un sádico, o el que se autotortura, como un masoquista, o la vida después de la muerte, como un místico, o antojos insensatos, como el conductor de un coche acelerado, su supuesta felicidad es la medida de su éxito en el servicio de su propia destrucción. Debemos añadir que el estado emocional de todos esos irracionalistas no puede propiamente ser llamado felicidad o ni siquiera placer. Es solamente un momento de alivio en su crónico estado de error. Por la gracia de la realidad y de la naturaleza de la vida, el hombre, cada hombre, es un fin en sí mismo. Existe por su propio beneficio y alcanza su felicidad en su más alto objetivo moral. Y eso se basa en los valores. ¿Qué tanto valoras algo que llegas a conseguir? Eso crea la sensación de felicidad, así como de tristeza, el no lograr algo planeado. Podemos definir que la felicidad es algo que te hace sentir bien, son logros que tú llegas a tener, y al momento de tener esos logros, esa sensación de sentirte pleno, de sentirte bien, es lo que va dando forma a la felicidad, y la felicidad se va a basar en el concepto de valor. Vas a ser feliz en base a cómo tú valores ciertas acciones o ciertos acontecimientos que lleguen a ocurrir a tu alrededor. Otro de los conceptos importantes que me gustaría definir sería verdad. Definir verdad es algo relacionado con la realidad, que no se contradice y que ha sido contrastado, que se ha mantenido sin que se demuestre lo contrario o que tiene contradicciones. Y si se ha intentado demostrar que tiene contradicciones, se ha defendido que no es así por medio de otras conjeturas y demostraciones lógicas. Por eso yo insisto en que es mejor entenderlo como que la verdad es lo contrario a la falsedad. Entonces es mejor, como bien lo mencioné en un momento, es mejor definir que algo es falso por medio de la contratación, por medio de demostrar por diferentes métodos que algo no tiene lógica, que algo no está dentro de la realidad, y por consiguiente no es necesario seguir con una discusión sobre un tema que no parte desde la base de que estamos en una realidad. Otro concepto que también es necesario definir es misticismo. ¿Qué es misticismo? El misticismo es la aceptación de alegaciones sin evidencia o prueba, bien sea fuera de o en contra de la evidencia, de los sentidos y la razón de uno, de cada quien. El misticismo pretende que se tienen medios de conocimiento no sensoriales, no racionales, no definibles, no identificables, tales como el instinto, intuición, revelación o cualquier forma de simplemente saber o tener conocimiento, que no sea por medio de la integración de nuestros sentidos, de la información que llegamos a obtener de nuestro medio en el cual nos relacionamos. En la civilización occidental, el periodo en que dominó el misticismo se conoce como la Edad Oscura y la Edad Media. El Renacimiento rompió el dominio de los místicos, el, y el Renacimiento quiere decir volver a nacer. Fe y fuerza son corolarios, y que el misticismo siempre llevará a que reine la brutalidad, por el hecho de que no tienen que demostrar nada. El hecho de decir, nosotros
decimos que es correcto porque nosotros lo decimos, cualquier persona podría decir, bueno, entonces yo no acepto esa definición por el hecho de que tú digas que tienes la razón, yo no la acepto. Lo que seguiría sería que la persona tuviera que utilizar la fuerza para hacerte aceptar aceptar que él tiene la razón. Como muchos, en los muchos casos en políticas o partes de la historia de nuestro pasado, en donde la violencia ha sido la manera de decir tengo la razón, aunque nunca hayan podido demostrar que así era. Y además, ningún hombre, ninguna élite mística puede mantener a una sociedad entera subyugada a sus afirmaciones arbitrarias, a su creencia y a su capricho, sin usar la fuerza. La fuerza y el misticismo, al final de cuentas, tienen que ser utilizadas para poder decir que ellos tienen la razón. Otro de los conceptos que es necesario definir e importante definir es altruismo. El principio básico del altruismo es que el hombre no tiene derecho a existir por sí mismo, que el servicio a los demás es la única justificación de su existencia y que sacrificarse es su principal deber, virtud y valor moral. No hay que confundir el altruismo con la amabilidad o con la buena voluntad o con el respeto a los derechos de otras personas. Estas no son causas primarias, sino consecuencias, las cuales, de hecho, el altruismo hace imposibles. La causa irreductible del altruismo, la base absoluta, es el autosacrificio, lo que significa la autoinmolación, la abnegación, la negación de uno mismo, la autodestrucción, lo que significa el yo como criterio del mal y el no yo, lo desprendido, lo desinteresado, lo altruista como criterio del bien. Bueno, pues para terminar, yo lo único que quiero recalcar es la importancia de conocer estos conceptos para poder después entender cuál es la filosofía objetivista, en dónde tiene sus bases y por qué es necesario que tengamos un mismo lenguaje, que hablemos de lo mismo y que nuestras definiciones al menos estén cercanas a lo mismo para poder llegar a una comprensión, para poder entender que la filosofía que tenemos o que queremos o que necesitamos en algún determinado momento adquirir tenga coherencia, se base en la lógica, o sea, que no tenga tantas contradicciones o que no tenga contradicciones más bien. Y la importancia de que entendamos que la filosofía es inherente al ser humano, de que no podemos evadirla quizá, podemos ignorarla quizá, pero lo que no podemos evadir y no podemos ignorar son las consecuencias de no basarnos en una realidad para nuestra toma de decisiones. La filosofía nos ayuda a entender todo el comportamiento que nosotros mismos llevamos día con día, de dónde se genera, por qué se genera ese comportamiento, qué nos hace ser buenos, qué nos hace ser malos, cómo decidimos cuando algo nos hace feliz, cuando algo nos hace triste, en base a qué valores nosotros vamos a actuar, qué ética, bajo qué ética. Si la filosofía nos da la información necesaria o las herramientas para que nosotros vayamos creando y vayamos sacando conceptos de lo abstracto a la integración del conocimiento conceptual. Es importante conocer este tipo de conceptos como concepto para nosotros poder entender a qué nos estamos refiriendo y poder pasar a lo que ya es en concreto la filosofía objetivista, que en la siguiente sesión es en la cual vamos a tratar de ir un poquito más a fondo sobre qué es la filosofía objetivista, qué es lo que estamos proponiendo y lo que estamos ofreciendo desde la filosofía objetivista, todos aquellos que nosotros defendemos la filosofía objetivista como la mejor filosofía para vivir en la Tierra. Por lo pronto sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente sesión. Le agradezco a todos los que han sido parte, los que están siendo parte de esta actividad y de la creación y edición de los videos y todo lo que conlleva a llevar a cabo este curso. Muchísimas gracias y nos vemos en